Esta que tengo acá es la estrategia que espero nunca más me permita volver a quebrar. ¿Por qué espero? Porque si venís del video de Instagram, sabes muy bien que una de las grandes lecciones que aprendí después de fundirme muchas veces es no controlas todo, no siempre controlas todo y nunca estás 100% seguro de que algo pase. Sí puedes estar cubierto, las probabilidades pueden estar cerca de cero, pero nunca ser cero. Entonces, con eso te voy a mostrar la estrategia en profundidad, te voy a explicar el porqué de los activos que elijo, te voy a mostrar cómo lo balanceo hoy. Y también la idea es explicarte un poco de en qué invierto, por qué invierto en esto, cómo hago para hacerlo y entender un par de conceptos que me parecen importantes a la hora de invertir dinero. Así que bueno, voy a estar mirando para allá porque tengo el monitor acá, pero vamos a empezar. Bien, y me gustaría arrancar dejando algunas cosas en claro y que quiero que entiendas o que te grabes en la cabeza. Estas son cosas que probablemente vayamos repitiendo a lo largo de los videos si es que me vas siguiendo y vas viendo todo lo que subo. Y me parece que son importantes a la hora de comenzar a invertir porque uno cuando piensa en invertir tiene una cierta idea que obviamente viene basada de lo que vio en internet o de lo poco que puede haber aprendido en un video, pero muchas veces no se tienen en cuenta todos estos conceptos. Entonces, voy a explicar varias cosas que tienen que tener en cuenta o la mentalidad que tienen que aplicar al momento de invertir su dinero. La primera es que tu dinero lo ganas trabajando. Yo no quiero que tu dinero lo ganes de la bolsa o que reemplaces tu trabajo con la bolsa. Si vos tenés una agencia, si vos sos infoproductor, si tenés un e-commerce, si tenés un negocio, cualquier otro tipo de negocio en internet, tu dinero vos lo haces trabajando, poniendo tu tiempo, dirigiendo tu equipo, no sé al nivel que estés, tampoco me interesa ahora. Lo importante es que entiendas que el dinero lo vas a seguir trabajando. No busco que con las inversiones reemplaces tu trabajo, reemplaces tu dinero, por lo menos no en el corto plazo. Obviamente uno piensa en, ok, si en algún momento quiero dejar de trabajar, la idea es haber hecho algo como para que puedas permitirte dejar de trabajar y puedas seguir viviendo un estilo de vida como cuando trabajabas. Ahora, en el corto plazo esto no va a reemplazar tu trabajo. Entonces, la mentalidad que tenés que tener con respecto a cómo se mueve este dinero no es la misma que con tu trabajo. Me pasa que hablo con muchos infoproductores que me dicen, Juanchi, yo mi dinero no lo hago con plata y lo entiendo. Entonces, cuando se les habla de un 5, 10, 15% al año de rendimiento del dinero, dicen, es muy poco. O sea, yo no sé, hay meses que duplico mi facturación de un mes al otro. Ok, sí, pero en este caso no estás teniendo en cuenta que no estás utilizando absolutamente nada de tu tiempo. Esto es dejar tu dinero sentado en el banco contra dejar tu dinero invertido en un broker de bolsa. Entonces no se puede comparar y hay que cambiar la mentalidad con respecto al dinero en este caso y entender que esto no es lo mismo que tu trabajo ni lo va a hacer nunca. Simplemente eso. Pero el dinero hay que invertirlo. El segundo punto es la planificación es tu mejor aliado. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos dueños de negocio les da miedo invertir, no porque tengan miedo a perder ese dinero, no porque tengan miedo de lo desconocido, sino simplemente porque no quieren perder liquidez, por ejemplo, porque no quieren no tener ese dinero por si lo necesitan para su negocio. Eso es lo importante de tener la finanza de nuestro negocio y nuestras finanzas personales separadas y bien divididas. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi dinero y el dinero del negocio, ¿por qué hago mi dinero y el dinero del negocio? Porque si tienes un negocio, todo el dinero que hay en el negocio no es tu dinero y todo tu dinero no debería ser el dinero del negocio, ¿sí? Sino después cuando queman las papas para un lado o para el otro, es muy fácil gastar dinero de más o simplemente no tener dinero cuando hay que tener liquidez para algún lanzamiento del negocio o algún problema que haya que solucionar, lo que sea, no importa. Realmente lo que importa es que hay que tener los números separados. ¿Qué son los números separados? Bueno, prever cuánto gasto, tener un fondo de emergencia de mis gastos, cuánto gasta el negocio, tener un fondo de emergencia del negocio también, prever si voy a hacer un lanzamiento, un evento, lo que sea, de acá a algunos meses, tener en cuenta ese dinero y no invertirlo, por lo menos en algo que en los próximos meses no me dé liquidez o si me da liquidez signifique un riesgo grande a perder el dinero. Es un poquito más complejo quizás de lo que, de lo que uno se imagina, pero tampoco es una cosa imposible, es simplemente mantener el orden en las cuentas y en los números y que no todo el dinero vaya a una caja. Por ejemplo, si tu negocio facturó $50.000, gastaste, no sé, 10 en equipo, 5 en anuncios y otros 5 en otra cosa, gastaste $20.000, esos $30.000 que quedan no deberían ser tu ganancia. No debería ser tu dinero. ¿Por qué? Porque eso, una parte se lo tendría que ir el negocio,
una parte tendría que ir a previsión, a si pagan impuestos, a un fondo de emergencia. De nuevo, todos estos conceptos financieros y de organización de finanzas que hay que tener en cuenta para no simplemente el dinero que queda de ganancia de mi negocio tirarlo en una inversión sin tener en cuenta un montón de cosas antes. Y después cuando llegue la hora de la verdad que necesite ese dinero, liquidez o lo que sea para solucionar un problema, tenga que tomar decisiones basadas en esa necesidad y no bien planificadas. Ese es el segundo paso. El tercero es la constancia le gana al timing. En los mercados y en las inversiones nunca tenés que pretender saber exactamente cuándo el precio va a subir y cuándo va a bajar. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque nadie tiene una tasa de éxito o de acierto en esos casos del 100%. ¿Qué quiero decir esto? Primero que toma mucho análisis, tiempo y riesgo. Segundo, en el intento de adivinar cuándo el mercado va a subir o cuándo va a bajar, estamos dejando pasar oportunidades porque muchas veces no vemos o no acertamos, entramos tarde o vendemos antes de lo que deberíamos. Bueno, estamos intentando adivinar y predecir movimientos de mercado cuando ese no debería ser nuestro trabajo. ¿Y por qué digo constancia le gana al timing? Es muchísimo más probable que vos ganes dinero en la bolsa siendo constante, teniendo una estrategia de promedios de DCA, ¿sí? Invirtiendo todos los meses, todas las semanas, todos los días, como quieras vos, pero comprando siempre y siendo constante en el largo plazo y teniendo una mirada a largo plazo, que intentar predecir cuándo el precio va a subir, cuándo el precio va a bajar, cuando baja decir, bueno, vendo todo, empezar a comprar y esperar a que suba, si no sube, vender porque no subió. Bueno, la gente que empieza a hacer todos esos manejos y que está mirando todo el tiempo la cuenta, a ver si subió o bajó, es la que tiende a tener menos resultados a lo largo del tiempo. Por eso la gente que opera mercados intradía, la gente que hace trading, fracasa en el 90-95% de las veces, ¿sí? Es muy difícil en el largo plazo tener una estrategia que le gane a la constancia justamente al largo plazo. Entonces, ese es el punto número 3. Y el punto número 4 que me parece importante es invertir tu dinero en inversiones reales. ¿Qué quiero decir con inversiones reales? Lo no especulativo. Y acá, de nuevo, siempre aclaro esto, no estoy diciendo que lo especulativo sea algo malo, sino que es algo que debería ser mínimo en tu cartera según tu perfil o en incluso algunos casos debería no existir directamente. ¿Qué quieren, qué son las inversiones reales? Real estate o bienes raíces, propiedades, acciones de empresas, bonos de empresas o países. Esos tres son las inversiones reales, no especulativas. Todo lo que está fuera de eso es especulativo, porque no generan rendimiento y además no es escaso. Tenemos casos como el oro, la plata, materias primas que también pueden ser consideradas inversiones reales, pero por ejemplo Bitcoin, criptomonedas, es todo especulativo. Futuros de acciones, opciones, son todas cosas especulativas. Todo lo que esté por fuera de los productos real estate, acciones o bonos de empresas o países son especulación. Y de nuevo, no está mal, pero habría que tratar de evitarlo en su mayoría si ustedes no se dedican a las inversiones 100%, sino que lo utilizan como una herramienta para hacer crecer su dinero a largo plazo. ¿Ok? Teniendo en cuenta estas 4 cosas, les voy a explicar la cartera en la que estoy invirtiendo yo, por qué estoy invirtiendo en esta cartera, por qué elijo estos instrumentos, estos activos y qué voy a hacer de acá a futuro con esta cartera. Es una cartera de ETFs o ETFs, que son básicamente fondos cotizados, fondos comunes de inversión, llámenlo como quieran, son fondos. Hay ETFs de todo, realmente hay ETFs de todo. Hay ETFs que si lo compras sube cuando el mercado baja, hay ETFs que agarra el S&P 500, las 500 empresas más grandes y las que tienen más peso en la cartera invierten más en esa cartera. Hay ETFs de absolutamente todo lo que se puedan imaginar. Me parece que es una muy buena herramienta, son relativamente baratos, ¿sí? Se cobra muy poco de comisión, muchas veces se cobra el 0,5, el 0,1, el 0,3 al año, depende del ETF, pero bueno, son muy baratos. Son fondos que están gestionados por gente que en la mayoría de casos tienen muchísima liquidez, o sea, es muy difícil, casi imposible diría, que no se pueda liquidar esa inversión. Entonces yo elijo los ETFs por esos motivos y porque me parece que es más cómodo que andar teniendo un montón de activos en la cartera repartidos, sino que son como paquetitos, canastitas, véanlo como quieran, en donde voy invirtiendo y después
como puse esa plata ahí, ya dentro de ese activo se invierte de diferentes maneras. Que eso ya es algo que no debería preocuparte ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Entonces, ¿cuáles son los ETFs en los que estoy invirtiendo yo? Primero, el oro. ¿Por qué el oro? En los últimos 5 años, en los últimos 3 años en realidad, y el año pasado más que nada, pero en los últimos 5 años, siento que hubo una acelerada de la inflación en Estados Unidos y el oro siempre fue refugio. Estoy viendo que quizás cada vez es menos visto como refugio y más como algo especulativo, recuerden lo que les decía antes, pero bueno, no importa, todavía sigue siendo algo muy bueno. Y fíjense que desde esto está calculado desde 2021 hasta el año pasado y yo también hice el cálculo desde enero y de febrero del rendimiento de esta cartera, pero acá está. En 2021 el oro rindió 4% negativo, en 2022 0,1% negativo, o sea, prácticamente quedó en cero, pero en 2023 rindió 12,8 positivo, en 2024 rindió 28,5 positivo, en 2025 rindió 64,7 positivo, que eso fue tremendo, terrible. Esta cartera los últimos 5 años rindió 94,5%, que fue un 12,4% más que el S&P 500. El S&P 500, las 500 empresas más grandes del mercado de la bolsa de Estados Unidos. Esa va a ser como nuestra línea, nuestro benchmark para vernos si estamos bien o mal. Todo lo que sea por arriba del S&P 500, buenísimo. Si estamos por debajo del S&P 500, estamos como asumiendo un riesgo, excepto que sea renta fija, estamos como asumiendo un riesgo medio innecesario. Pero bueno, bien, no, claro, esta cartera está repartida, está balanceada de igual manera, sí, 20% en cada uno de los activos, son 5 activos. Mi idea ahora, estamos a principio de marzo, es un 10% del total de la cartera ponerlo en Bitcoin, porque me parece que es un buen momento para invertir en Bitcoin. Quizás un 15 si son muy arriesgados, yo prefiero un 10 para quedarme tranquilo, prefiero no meter el trade de mi vida, pero meter un 10% del total de la cartera en Bitcoin y el 90% restante repartirlo equitativamente en estos 5 activos. Entonces, primero el ETF del oro, que es AAAU, es el ticker, ¿sí? Está acá, que es de Goldman Sachs. Después el S&P 500, el SPY, ¿sí? ¿Por qué tengo metido? Y acá en algunos casos como que quizás se pisan los fondos uno con otro, un poquitito, no tanto. Pero ¿por qué tengo metido el S&P? No puede faltar. El S&P es la segura, es ganar a largo plazo sí o sí. Entonces no hay mucho que explicar. Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué tengo después? El S&P en el 21 rindió 28,7% positivo, en el 22 rindió 18,1% negativo, en el 23 rindió 26,3%, en el 24 rindió 24,2%, en el 25 rindió 17,7%. Dicen que este año puede caer, no sé, puede pasar como puede que no. No es algo en lo que me fije, ¿sí? Fíjense que igualmente a largo plazo siempre termina siendo un rendimiento positivo, entonces no es algo de lo que deberían preocuparse y además con esta estrategia de promediar compras, menos todavía. Como tercer activo tenemos al QQQ, que es el ETF del Nasdaq. El Nasdaq es un índice que mide las 100 empresas tecnológicas más grandes o con más capitalización de la bolsa. Porque acá esta es una parte un poquitito más arriesgada, esta es una cartera moderada, diría yo. Eh, entonces, el QQQ o el Nasdaq es el ETF que replica el movimiento del Nasdaq. Y me parece que es la parte necesaria, un poquitito más arriesgada con las tecnológicas, más teniendo en cuenta toda la oleada de AI. En realidad desde hace 25 años que las tecnológicas lideran un poco el mercado, pero más teniendo toda en cuenta la ola de AI que viene ahora, es importante tener ese tipo de empresas, porque obviamente todas, Apple, Nvidia, Amazon, Facebook, todos están metidos en la carrera de la AI, todos quieren innovar, probablemente se lleven muchísima guita del mercado, así que yo prefiero tenerla en cartera. Eh, el QQQ, de nuevo, fíjense que tiene rendimientos bastante altos en los últimos 5 años, sí, 27,4 en 2021, 32% negativo en 2022, ese fue el peor año para toda la cartera que rindió negativo 17%, 54,8 en 2023, o sea, 54% de tu dinero en un año es un montón de plata, 20,1% en 2024 y 20,8 en 2025, muy buenos rendimientos, la verdad. Después tenemos URTH, que esto es MSCI World. ¿Qué es esto? Básicamente es un ETF que tiene metido como el mercado, los mercados de todo el mundo. ¿Sí? Es algo mega hiper diversificado, lo más diversificado que hay para mí, de hecho, creo.
Y fíjense que es tan diversificado que más o menos todos los años rindió lo mismo porque a mayor la diversificación más se va promediando todo. Pero bueno, ¿por qué esto? Y para salir un poco de riesgo de Estados Unidos y tener un poco más, obviamente también está metido Estados Unidos ahí, pero tener un poco más de eh, diversificación en el resto del mundo y no solo estar metido en Estados Unidos, porque si Estados Unidos puntualmente tiene un quilombo, pero el resto del mundo crece un poco más, me parece que está bueno balancearlo así y además siempre hay oportunidades en algún lugar que no estamos viendo y no vamos a, de nuevo, la constancia le gana al timing, tampoco vamos a andar adivinando qué país va a ser el que tenga, o el mercado de qué país va a ser el que tenga un buen año. Prefiero evitar eso, promediar, no ganar tanto, no perder tanto en otras ocasiones y tener este ETF que, si se fijan, el rendimiento ronda los 20%, el 20% más o menos en 2021 fue de 21,9, después 18 negativo en 2022. 23,8 en 2023, 20,3 en 2024, 21,3 en 2025, probablemente siga. Por último, EEM, que es un ETF de mercados emergentes, ¿sí? Es Emerging Markets. Mercados emergentes, quizás un poquitito más arriesgado o un poquitito menos líquido también, pero me parece que es importante más teniendo en cuenta como todo el movimiento que está habiendo ahora a nivel mundial de comercio y todo esto. Siento que es una buena oportunidad, teniendo en cuenta el perfil de la cartera, para, para diversificar un poquito más y tener algo un poquitito más de riesgo sin irnos a algo muy puntual o muy volátil. Emerging Markets, si se fijan, 2021 tuvo 2,5 negativo, 2022 rindió menos 20 negativo, bastante bajo, pero bueno, ese año fue muy malo todo. En 2023 rindió 9,8, en 2024 rindió 8,2 y en 2025 rindió 33,3, que fue muy buen rendimiento para el Emerging Markets. Pero bueno, suele estar más cerca del 10% en rendimiento, eh, a largo plazo más que nada. Ahora fíjense en todos los periodos de todos los ETFs, que si sacamos la cuenta son 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 25 oportunidades, digamos, o sea, 25 periodos medibles que son 5 años para 5 activos diferentes y de todo eso hubo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos medibles que fueron negativos, ¿sí? Y uno fue solo un año para todos los activos. Después todos los activos rindieron positivo y en el primer año que se mide esto, 2021, que lo estoy midiendo yo, bueno, Emerging Markets rindió un poquito negativo y el oro rindió un poquito negativo, pero igualmente la cartera rindió bastante arriba y bastante arriba del S&P 500, en general, en promedio, no ese año. Pero bueno, así es como yo balanceo mi cartera. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a repartir el 90% de la cartera en estos 5 activos y voy a agregar un 10% de exposición a Bitcoin, ¿ok? Ahora, ¿qué hay que tener también en cuenta? Que hay que tener la cartera balanceada. Si un activo sube mucho, por ejemplo el oro sube mucho y ya no es 20% de la cartera, sino que es 30%, tengo que vender ese 10% excedente y rebalancearlo en el resto de activos para mantener ese balance en el largo plazo. Pero bueno, esto ya estamos hablando de rebalancear carteras, que es algo un poquitito más técnico y que no sé si debería importarles tanto a ustedes, por lo menos en este momento. Por último, les quiero mostrar los rendimientos que tuvo esta cartera en enero y en febrero. Todavía no lo agregué acá, pero bueno, vamos a ver lo que lo tengo acá en un Excel. Lo hice hoy por la mañana. En enero la cartera rindió promedio 3,83%. Esto fue gracias a un casi 11% de subida en el oro. El resto de activos casi no se movieron, que igual este poco movimiento para estos activos es lo normal. De hecho, si anualizamos el 0,89 del S&P nos da más o menos el promedio anual. Pero bueno, y después también los mercados emergentes rindieron 5,77 en todo el periodo de enero. Y en febrero, perdón, 3,39 esta cartera, que de nuevo lo mismo, la subida más grande se la llevó el oro y los mercados emergentes, y el S&P y el Nasdaq bajaron un poquitito, que esto es lo que yo veo una lateralización de estos activos.
porque está como medio con incertidumbre, pero bueno, también por eso está armada así la cartera, porque en momentos de incertidumbre de este activo o este activo pueden subir mucho más que lo que está pasando acá. Así que nada amigos, esto que les mostré acá es un poquitito el proceso de lo que yo trabajo con mis clientes, infoproductores, dueños de agencias, dueños de e-com, que tienen buen flujo, empiezan a acumular un poquito de stock, pero lo dejan sentado en el banco, que no tienen orden en sus cuentas. Sí, básicamente lo que hago es les doy un orden, una estructura financiera y los ayudo a que empiecen a invertir su dinero para que construyan patrimonio a largo plazo. Así que quería compartir un poquito con la gente que va a venir de Instagram y la gente que pueda llegar nativamente de YouTube. Y decirte que si vos tenés un negocio que está haciendo más de $10.000 al mes en internet y te gustaría que te ayude con la estructura financiera, a empezar a invertir y a ordenar un poco todo, te dejo un calendario acá abajo para que te agendes una llamada de consultoría. Es gratis conmigo, vamos a ver tu negocio desde adentro, vamos a analizar qué se puede hacer y bueno, veremos si existe la posibilidad de trabajar juntos o no, pero igual de esa llamada te vas a llevar algo positivo y algo con lo que vas a poder empezar a trabajar y a mejorar tus finanzas. Así que una vez más, gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse, denme like, síganme en Instagram, que está acá abajo también. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau amigos.